Congregados en este lugar, damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y esperamos que usted sea bendecido en este tiempo. Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe y la razón por la que estoy aquí ahora es porque me toca exponer la Escritura, así que yo les voy a invitar a que ustedes abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2 versos 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Abre tu Biblia, por favor. Hoy vamos a hablar sobre la verdadera Navidad. La verdadera Navidad. Este es uno de los pasajes favoritos para mí en la Escritura. Es uno de mis pasajes favoritos. El doctor John MacArthur, predicando este pasaje, lo tituló La teología de la Navidad. La teología de la Navidad. Es un pasaje excelente, así que le invito a abrir su Biblia en ese pasaje, por favor. Filipenses 2. Y vamos a ver específicamente del verso 6 en adelante. ¿Listo? Si tienen su Biblia abierta, les voy a rogar por favor que ustedes me presten su atención y les voy a pedir que ahora nos acompañen. Vamos a ir al Señor juntos en oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por lo que representa la Navidad para nosotros. Gracias por enviar a tu amado Hijo al mundo a morir para rescatarnos de nuestros pecados, Señor, y limpiarnos de toda maldad. Gracias por la salvación que tú nos ofreces en Cristo. Y te pedimos, Señor, que al ir a tu palabra, tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes y nuestros corazones. Y que, Señor, tu palabra penetre hasta lo más profundo y nos transformes para que vivamos acorde a tu voluntad, Señor, y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Debemos celebrar la Navidad. Debemos celebrar la Navidad. ¿Es la Navidad una celebración pagana? Esa es la pregunta que me han hecho varias personas, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que Jesús no nació en diciembre. Bien, Jesús no nació en diciembre. Y también sabemos que en la celebración de la Navidad, muchos consideran que se han incorporado algunas cuestiones paganas y sobre todo muchas cuestiones que tienen que ver con costumbres comerciales, ¿verdad? Pero mi opinión particular es que la iglesia debe celebrar la Navidad y debe aprovechar porque muchas personas nunca vienen al servicio. Sin embargo, un día como hoy muchas personas asisten a las congregaciones. Y entonces es una buena opción para explicarle el significado de la Navidad, el verdadero significado de la Navidad. Déjeme decirle, sabemos que este es un tiempo de celebración. Y que mucha gente adorna sus hogares, ponen arbolitos, hacen regalos. Mucha gente celebra en Navidad, pero como digo cada año, no todos celebran la Navidad. Y ese es el deber de la iglesia, proclamar qué es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y es por eso que el día de hoy vamos a ver 4 enseñanzas bíblicas sobre la Navidad. 4 enseñanzas bíblicas sobre la Navidad. ¿Cuáles son estas enseñanzas? Bueno, en este pasaje de Filipenses, el apóstol Pablo nos enseña la relevancia, la realidad, la razón y el resultado de la Navidad. ¿Ok? Vamos a empezar con el verso 6, donde se habla de la relevancia de la Navidad. La relevancia de la Navidad. El verso 6 comienza diciendo, el cual. ¿Lo ve ahí? El cual. Ahora, ¿a quién se refiere el cual? ¿A quién se refiere ese verso? Se refiere a Cristo Jesús. Si usted lee el verso 5, termina diciendo esas palabras precisamente, ¿verdad? Cristo Jesús. ¿Ok? Cristo Jesús. Dice, el cual, hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. ¿Sí o no? ¿Sabe? El término morfe, forma, no debemos en ninguna manera asumir que está hablando de que Dios tenga alguna forma visible. La Biblia nos dice en Juan 4:24 que Dios es
espíritu. Y un espíritu no tiene ningún tipo de forma, ¿cierto? Y cuando dice que Cristo era en forma de Dios, lo que está diciendo es que está hablando de su naturaleza esencial, está hablando de su esencia innata, está hablando de que Él es inmutable, que Él es inalterable y que Él es Dios por naturaleza. ¿Escuchó? Está hablando de que Cristo era en forma de Dios. Esa era su esencia o su naturaleza esencial. Inmutable e inalterable. Cristo es Dios, es lo que está diciendo. Está hablando de la naturaleza divina de Cristo. Jesucristo es por naturaleza completa y eternamente Dios. Es importante que entendamos esto. O sea, este verso nos lleva a la eternidad pasada. Antes de la creación. Antes de que el mundo fuera. Y este verso nos enseña que Jesús no comenzó a existir el día en que fue engendrado en el vientre de María, en la Epifanía, sino que Él es la segunda persona en la Trinidad. Él es eterno. Amén. Cristo ha existido eternamente como Dios antes de ser engendrado, antes de su encarnación. Él ocupaba una posición soberana, una posición de gloria junto al Padre. La Biblia nos dice que hay un solo Dios, pero que en Él subsisten tres personas coiguales y coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único Dios vivo y verdadero. El único que es digno de recibir alabanza y adoración de nuestra parte. Al único que debemos orar, porque es el único ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Jesús existía en una posición de gloria junto al Padre por la eternidad. Y Él mismo lo deja claro en Juan 17:5, cuando Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuese. Antes de que existiera la creación. Él es eternamente el Dios de gloria, el Hijo eterno del eterno Padre. Es por eso que Él es digno de recibir alabanza, adoración y gloria. Porque Él es Dios. Bien. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 1:3 que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Eso significa que Jesucristo posee la misma naturaleza divina, la misma esencia que el Padre. ¿Okay? Los mismos atributos que el Padre. Recuerde, solo Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es por eso que solamente adoramos, porque el único ser que te puede oír donde quiera que tú estás es Dios. Ningún otro ser, ningún ángel, ningún otro ser puede oírte en cualquier lugar, porque solamente Dios es omnipresente. Solamente Dios es omnisciente. Es por eso que si tú oras a cualquier otra persona que no es Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estás orando en vano, porque nadie más puede escucharte. Amén. Cristo posee la misma naturaleza esencial, la misma esencia divina y los mismos atributos del Padre. Su naturaleza es inalterable e inmutable. Eso es lo que dice Hebreos 13:8. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia. ¿Cierto? Yo quiero que usted entienda, Jesús es eterno. Él no tuvo un principio, no tendrá fin. Él es eterno. ¿Bien? Él es la segunda persona en la Trinidad. Pero Pablo dice que Él no estimó, fíjense lo que dice después en el verso 6, Él no estimó el ser, ¿qué cosa? Igual a Dios. Y el término igual ahí define su igualdad esencial con el Padre. ¿Qué otra cosa es igual a Dios? Nada. Ni nadie. Nadie más puede compararse con Dios. Dios dice que no hay nadie como Él. Así que cuando dice que Él es igual a Dios, lo que está diciendo Pablo aquí está definiendo su igualdad esencial con el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten los mismos atributos y la misma gloria y la misma esencia divina.
Bien. ¿Sabe? Jesús dejó esto súper claro cuando Él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos ¿qué? ¿Sabe? Quizás para nosotros eso pueda representar algún tipo de confusión, pero los judíos entendieron bien lo que Él estaba diciendo. Los judíos entendieron sus palabras, comprendieron que cuando Él dijo el Padre y yo somos uno, Él estaba reclamando ser esencialmente Dios. Bien, si usted lee por ejemplo en Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, y ahí vemos la naturaleza humana de Cristo, ¿verdad? Ellos reconocieron que Él era humano también. Siendo hombre, ¿te haces qué cosa? Dios. Te haces Dios. O sea, ellos no entendieron esta enseñanza. No entendieron que Cristo es Dios hecho carne. Pero Cristo sí lo reclamó y los judíos de su época lo entendieron. Hay gente que dice, Cristo nunca dijo que era Dios. No, Él sí lo hizo y los judíos de su época lo entendieron muy bien. Y esta no fue la primera vez que Jesús hizo este reclamo. Si usted ve conmigo en Juan 5:18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué cosa? Igual a Dios. O sea, los judíos nunca decían mi Padre, decían nuestro Padre. Y cuando Jesús hizo estos reclamos, ellos entendieron que Él estaba reclamando ser el Hijo eterno del Dios eterno. La segunda persona de la Trinidad. Bien. O sea, en el verso 6, Pablo está estableciendo un contraste entre Cristo con el primer Adán. Con el primer Adán. ¿Sabe que el primer Adán quiso ser igual a Dios? ¿Verdad? Quiso ser como Dios. Eso es lo que dice Génesis 3:5. Esa fue la tentación. Sabe Dios que seréis como Él. Bien. Sin embargo, Jesús no consideró la igualdad con Dios como algo que debía ser poseído por la fuerza. Y a pesar de que Él era por esencia y por derecho igualmente glorioso al Padre, tenía una igualdad plena con el Padre, Él rindió voluntariamente el ejercicio pleno de sus atributos divinos y estuvo dispuesto a descender de su posición de gloria para venir a la tierra. ¿Me escuchó? O sea, la relevancia de la Navidad, escuchen muy bien esto, amados hermanos, la relevancia de la Navidad es que Jesús abandonó su posición de gloria para venir a la tierra. La relevancia de la Navidad es que Dios vino a la tierra, Dios nos visitó. Bien. Así que la primera característica que hemos visto en cuanto a esto, la primera enseñanza que hemos visto es la relevancia de la Navidad. Y eso nos indica que la segunda persona de la Trinidad estuvo dispuesto a abandonar su posición privilegiada, su posición de gloria junto al Padre, para venir a la tierra a salvar a los pecadores. En segundo lugar, vamos a ver la realidad de la Navidad. La realidad de la Navidad, verso 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Lo ve ahí? ¿Sabe? El término despojar ahí es una traducción del término griego keno, de donde viene la palabra kenosis, que significa vaciarse, ¿ok? Despojarse a uno mismo de su posesión. Ahora, note que aparte de, no importa de lo que significara esto, fue Jesús mismo quien lo hizo. Nadie se lo impuso, fue algo que Él mismo lo hizo voluntariamente. ¿Ok? Cristo se despojó a sí mismo. Él lo hizo voluntariamente. Nadie obligó a Cristo a venir a este mundo. ¿Entiende eso? Algunos afirman con este pasaje, y esta es la parte teológica y la parte interesante, que cuando Jesús se despojó a sí mismo, que lo que está diciendo aquí el texto es que Él renunció a su divinidad para poder asumir la humanidad. Pero eso es erróneo. En el siglo XIX, algunos eruditos liberales propusieron una doctrina conocida como la doctrina kenótica. ¿Ok? La doctrina kenótica de la encarnación, que afirmaba que en su encarnación
Jesucristo renunció a los atributos divinos. Pero eso niega algo importante, y es que un atributo de Dios, ¿sabe cuál es? Es que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Si Él renunciara a alguno de sus atributos, dejaría de ser inmutable y se convertiría en alguna otra cosa. ¿Entiende eso? Es por eso que B.B. Warfield, el predicador puritano, les respondió que la única kenosis que esa teoría aprueba es la kenosis de la materia gris del cerebro de estos eruditos que se habían vaciado de todo conocimiento. La Biblia es clara cuando dice, amados hermanos, que Jesús nunca renunció a su divinidad. ¿Dónde está eso? Colosenses 2.9. Dice Colosenses 2.9, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes? Es por eso que adoramos a Cristo y no adoramos a nadie más. ¿Por qué? Porque Cristo es divino. Nadie más es divino. Y digo, nadie más aparte de Cristo, ninguna otra persona que tenga naturaleza humana. ¿Ok? Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos. ¿Entiende eso? Cristo posee la plenitud de la naturaleza divina, de sus atributos divinos. Pero, obviamente, durante su ministerio terrenal, durante su humillación, yo quiero que usted entienda, Cristo para venir a la tierra se humilló, abandonó su posición de gloria y se humilló a sí mismo. Y lo que la Escritura nos enseña es que Él renunció al ejercicio independiente de su voluntad para hacer la voluntad del Padre. ¿Me escuchó? Él no solo abandonó su posición de gloria, sino que Él renunció al ejercicio independiente de su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y yo sé que ustedes me van a preguntar, demuéstramelo con la Biblia. Gracias por preguntarme. Juan 6:38. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad de ¿quién? Usted ve de principio a fin en los evangelios que Jesús dice, mi voluntad es hacer lo que el Padre me envió a hacer. O sea, durante toda su humillación, Jesús estuvo sujeto a la voluntad del Padre. ¿Ok? Y recuerde, hay diferencias en funciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero las diferencias en funciones no implican que haya diferencias en cuanto a gloria, honra, honor y atributos. No hay desigualdad en cuanto a eso. El Padre es el Padre, el Hijo funciona como Hijo, pero eso no implica que el Hijo sea inferior al Padre. ¿Me entendió? Ahora, Jesús también dejó de lado la exhibición voluntaria de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Jesús nunca hizo uso de sus atributos divinos en beneficio propio. Es por eso que cuando el diablo le dijo, ¿sabes qué? Convierte las piedras en pan. Él pudo hacerlo fácilmente. Después, de hecho, tomó unos pocos peces y unos panes y alimentó multitudes. ¿Sí o no? Sin embargo, Él no hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque no era la voluntad del Padre. Él sometió voluntariamente el uso de sus atributos divinos a la voluntad del Padre y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la Escritura? Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bien, Jesús usó los mismos elementos que usamos usted y yo. El Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Para qué? Tenía que ser semejante a nosotros en todo, en ese sentido. Bien. Ahora, ¿por qué hizo Jesús todo esto? Póngase a pensar, ¿por qué la segunda persona de la Trinidad, estando en gloria, renuncia a su posición soberana, a su posición de gloria, para descender a la tierra, a estar en medio de un grupo de hombres que éramos enemigos de Dios, blasfemos, pecadores? ¿Por qué haría esto? ¿Bien? ¿Por qué Él renunció a estas cosas? Bueno, Pablo dice aquí que Él estaba tomando forma de siervo y que fue hecho semejante a los hombres. ¿Lo ve ahí? ¿Sí o no? Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los... Y aquí vemos la realidad de la Navidad. La realidad de la Navidad
escúchame bien, es que Dios se hizo hombre. ¿Me escuchaste? Dios se hizo hombre. ¿Sabe? Mateo vio cumplida la profecía de Isaías 7:14 en el nacimiento de Jesús, cuando él dice en Mateo 1:18 y después verso 21-23 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el que salva del pecado? Jesús. Es Jesús, no es la iglesia, no es ninguna otra persona, solamente Jesús puede salvar, Él es el Salvador, ¿entiendes eso? Si tu fe está puesta en cualquier otra persona que no sea Jesús, estás perdido, porque Jesús es el Salvador. No hay salvación en otro nombre bajo el cielo. Bien, verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que la realidad de la Navidad, amado hermano, es que Dios se hizo hombre en Cristo. ¿Me escuchaste? Dios se hizo hombre en Cristo. ¿Sabe? El apóstol Juan afirma en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y aquí vemos dos personas, el verbo y Dios, ¿sí o no? Que son distintas, ¿sí o no? Dos personas, el verbo y Dios. Y después dice, y el verbo era Dios. Así que está diciendo que estas dos personas son divinas. ¿Ve? Y después dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, la realidad de la Navidad es que Dios se hizo hombre en Cristo. Cristo abandonó su posición soberana y fue hecho semejante, dice Pablo aquí, semejante a los hombres. O sea, literalmente lo que está diciendo es que Él asumió la naturaleza humana. El término semejante utilizado ahí, homoioma, de homo, que es lo mismo, significa lo mismo, implica que Él es lo mismo que la humanidad. Un hombre en verdad, un hombre con todos los atributos de la humanidad. ¿Me escuchó? Este es el misterio de la encarnación. Y el punto aquí no es que Dios se convirtió en humano, ni que lo humano se convirtió en divino. Yo quiero que usted entienda eso. Jesús no es ni medio humano ni medio divino. Jesús es perfectamente Dios, perfectamente hombre. Dos naturalezas distintas. Bien, tenemos que tener cuidado. Su humanidad nunca fue deificada, vamos a decirlo de esa manera. Ni su deidad fue humanizada tampoco. Bien, Él es perfectamente Dios y perfectamente humano. Y desde su encarnación, esa naturaleza esencial, esas dos naturalezas están en la persona de Cristo y será para la eternidad futura. ¿Me escuchó? La encarnación fue el medio por el cual Cristo asumió una humanidad completa y perfecta. La encarnación fue el medio por el cual Cristo asumió una humanidad completa y perfecta, sin la mancha del pecado original. ¿Me escuchó? Mire, después de Adán, toda persona que ha nacido en Adán ha nacido con la mancha del pecado original. Salmo 51:5, David dice, en pecado me concibió mi madre. Toda persona que ha nacido en lo largo de la historia, desde Adán hasta hoy, con la excepción de Cristo, ha nacido en pecado. La única excepción a esa regla es Jesucristo. Bíblicamente no hay manera de demostrar que nadie más ha nacido sin pecado. ¿Me escuchó? Cristo nació
asumió una naturaleza humana como la naturaleza humana que tenía Adán antes de pecar. ¿Entendió eso? Lo voy a decir en otras palabras. El Espíritu eterno de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, asumió un cuerpo, un alma y un espíritu humano en el vientre de María. Dios santificó el vientre para que él no heredara el pecado original de parte de ella. Bien, y de esa manera Cristo nació siendo perfectamente Dios, perfectamente hombre. Y esto lo convierte en el Dios hombre, como dijo la definición de Calcedonia, dada en el 451 después de Cristo. Voy a citar esas palabras. Nuestro Señor Jesucristo es perfecto en deidad y perfecto en humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. Consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, de cuerpo y alma racional, pero sin pecado. Uno y el mismo, Cristo, reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida. ¿Sabe? Jesús lucía como hombre, hablaba como hombre y actuaba como hombre porque era un hombre perfecto. ¿Me escuchó? En la encarnación, Jesús asumió la naturaleza humana. Y de ese momento, Él se convirtió en el perfecto Dios hombre. Así que, amado hermano, la realidad de la Navidad es que Dios mismo se hizo hombre en Cristo. La realidad de la Navidad es que Dios se hizo hombre en Cristo. Vamos a ver en tercer lugar la razón de la Navidad. Está en el verso 8. Verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué fue que Cristo se hizo hombre? ¿Por qué fue que Cristo se hizo hombre? ¿Por qué Cristo vino a la tierra? ¿Cuál fue su propósito al venir a este mundo? Él mismo lo dejó muy claro. Jesús definió su misión muy clara en Lucas 19:10. Lucas 19:10 Jesús dijo la razón por la cual Él había venido al mundo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿quién se había perdido? ¿Quién se había perdido? ¿Sabe? El profeta Isaías, hablando de la raza humana en general, dijo en Isaías 53:6, algunos de nosotros nos descarriamos. Ok. Nada más quiero estar seguro que me están siguiendo y que están leyendo. Todos nosotros, y eso incluye a quienes, a todas las personas, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué significa? Todo el mundo andaba buscando un camino, su propio camino, ¿verdad? Y recuerde, la gente dice, todos los caminos llevan a Dios. Es una mentira. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, Juan 14:6, si no es por mí. Si tú vas a Dios por cualquier otro camino, estás cogiendo el camino equivocado. Bien, y eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es el camino, Jesús es la puerta, Jesús es la verdad, Jesús es la... Jesús, la Navidad de Jesús. Todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Todos nos habíamos apartado de Dios. Dice, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué cosa? El pecado de todos nosotros. Y esto nos da la razón de la Navidad. La razón de la Navidad es que Jesús vino a morir. Escúchame bien. Jesús vino a morir para salvarnos de la condenación eterna por el pecado. Hello. La razón de la Navidad es que Jesús
vino a morir para salvarnos de la condenación por el pecado. Yo creo que te entiendas, la Biblia dice que todos nosotros estábamos bajo la ira de Dios. ¿Dónde está eso? Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado con el impío todos los días. Y que esos caminos que nosotros pensábamos que nos llevaban a algún lugar, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. La religión nos lleva a la muerte. Las filosofías nos llevan a la muerte. El corazón del evangelio de la redención está en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. ¿Quién es el único ser que no ha conocido pecado? Es Dios, y Dios humanado en Cristo. De ahí en fuera, toda otra persona que ha existido en la humanidad es pecadora. ¿Entiende eso? No importa quién sea. Solamente Cristo es el único que la Escritura dice que no conoció pecado. Bien. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Yo quiero que te entiendas, Jesucristo, como hombre, como hijo del hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado. Él cumplió la ley en su totalidad, el único que ha podido cumplir la ley. ¿Sabe? Y el hecho de que una persona cumpla la ley demuestra que es perfecta. Precisamente eso es lo que demuestra la perfección, porque la ley demanda perfección. La ley es el estándar moral de Dios. Es el estándar moral de Dios. Jesús dijo que Dios dijo, sé perfectos porque yo soy perfecto. La razón por la que ninguno de nosotros puede alcanzar la salvación por obra es porque ninguno de nosotros puede obedecer la ley a la perfección. ¿Me escuchaste? Ahora, el único ser humano que ha cumplido la ley a la perfección se llamó Jesucristo. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Cristo cumplió la ley de principio a fin. Es por eso que Jesús no conoció pecado. Sin embargo, Pablo afirma aquí, y la gente se confunde con eso, que por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? ¿Significa que de alguna manera Jesús pecó? No. ¿Sabe lo que significa? Significa que antes de la cruz, tú y yo estábamos bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Dios estaba airado con los pecadores. Dios está airado con los pecadores todos los días. Y no había manera en que un pecador pudiera alcanzar ir a la presencia de Dios. Y para reconciliar a los pecadores con Dios, Dios mismo asumió el castigo. Dios se hizo hombre y Cristo vino a morir para pagar ese castigo por nosotros. Y el Padre, que había enviado a su Hijo, trató a Cristo en la cruz del Calvario como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos aquellos que iban a creer en Él. ¿Me escuchaste? El Padre sació su ira en Cristo. Yo quiero que te entiendas, ojo, no te confundas, eso no significa que Dios está tan airado con nosotros que Él no desea salvarnos y que fue Cristo el que vino simplemente. No, la salvación comienza con el Padre. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, dice que fue el Padre que nos bendijo y que fue Él quien nos escogió antes de la fundación del mundo y que fue Él quien envió a Cristo. Pero Él tenía que hacerlo de una manera legal y Él tenía que hacerlo de una manera en que su justicia santa, su justicia divina fuera satisfecha. ¿Entiendes eso? Es por eso que sabiendo que ningún otro ser podría cumplir ese propósito, Él envió a su Hijo. Y en Cristo Él sació su ira. ¿Para qué? Para poder otorgarle perdón a todos aquellos que recibirían a Cristo. ¿Sabe? Los pecados nuestros le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Le fueron acreditados a Cristo. Fue como que Cristo hubiera vivido tu vida y mi vida. Y tu vida y mi vida son una desgracia, ¿cierto? Porque somos pecadores por naturaleza. ¿Cuántas veces no blasfemamos el nombre de Dios con nuestras mentes, con nuestras actitudes, con nuestras acciones? ¿Sí o no? En la cruz, Cristo llevó el pecado nuestro sobre sus hombros, como si Él hubiera cometido todos tus pecados, todos mis pecados. Él murió como nuestro
sustituto, ¿entiendes eso? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él pagó la pena de nuestro castigo. Él pagó el castigo que nosotros merecíamos sufrir. ¿Para qué lo hizo? Dice 2 Corintios 5:21. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, ¿en quién? En Cristo. El punto, amado hermano, es que cuando un pecador pone su fe en Cristo, Dios el Padre entonces le acredita, le imputa la perfecta justicia de Cristo. Bien. Y ahora, a los ojos de Dios, es como si usted estuviera viviendo la vida perfecta que vivió Cristo. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa? ¿Sabes? La única razón por la que tú vas a entrar al cielo, escúchame bien, tú no vas a entrar al cielo por tus méritos. No importa cuántas buenas obras tú hagas. Efesios capítulo 2 dice que la salvación es, dice, porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8. Por medio de la fe, el medio que recibimos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El punto es que la única razón por la que tú vas a entrar al cielo es porque cuando tú pones tu fe en Cristo, su perfecta justicia te es acreditada a ti. Y es como, lo voy a decir de esta manera, fue como si tú te quitaras tus harapos y se los pusieras a Cristo, y Cristo te diera su ropa limpia y resplandeciente y te la diera a ti para que tú puedas entrar al banquete espiritual. ¿Entendiste eso? Si tú piensas entrar al cielo por una buena obra tuya, déjame decirte, Isaías dice claro, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. La única razón por la que Dios va a aceptar un pecador es porque está revestido de la justicia de Cristo, porque solo la justicia de Cristo es perfecta. ¿Entendió eso? Así que en la cruz del Calvario ocurrió una doble imputación. Nuestro pecado le fue imputado a Cristo y su justicia nos fue imputada a nosotros. Es por eso que la Escritura es clara en que un pecador solamente puede ser reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Lea Romanos 5:1. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz. Antes de eso estábamos como en enemistad, en guerra con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es en Cristo que un hombre o una mujer puede reconciliarse con Dios, porque Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. ¿Dónde está eso en la Escritura? Eso no lo digo yo, amado hermano. Yo quiero que usted entienda, lo que estoy predicando no lo digo yo. Lea 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y ahora, note lo que dice después, y un solo mediador. Si usted va a Dios por cualquier otro mediador, usted está yendo por el camino equivocado. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo el hombre. ¿Lo veis? ¿Sabe? Un mediador, y me imagino que ustedes lo saben, pero bueno, es alguien que interviene entre dos partes que están en conflicto, ¿sí o no? Es alguien que interviene entre dos partes que están en conflicto para restablecer la armonía de la relación. La Biblia nos dice que Jesucristo es el único mediador calificado que puede restaurar la paz entre Dios y los hombres. ¿Sabe? Es notable para mí que el apóstol Pedro enfatice esto. Pedro lo dejó súper claro. Pedro dejó súper claro que un hombre no puede encontrar salvación en otra cosa que no sea la obra expiatoria de Cristo. En Hechos capítulo 4, verso 12, Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. O sea, no es la iglesia que te salva, no es un hombre que te salva, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos es el nombre de Jesús. Jesús es el mediador. ¿Por qué? Porque Él era perfectamente Dios, Él era perfectamente humano, y al venir y cumplir la justicia de Dios, Él satisfizo la justicia divina y de esa manera reconcilió a todos aquellos que están en Él
y los trajo hacia Dios y satisfizo ambas partes, porque siendo humano podía entender, identificarse con nosotros, siendo divino podía hacer la obra justa de Dios, la obra santa de Dios. ¿Entiendes eso? Jesús vino a morir para salvarnos y reconciliarnos con el Padre. Así que yo quiero que usted escuche muy bien. La razón de la Navidad es que Cristo vino a morir para brindar salvación eterna a todos aquellos que creen en su nombre, a todos aquellos que lo reciben como el Señor y Salvador de sus vidas. Y lo último que vamos a ver es el resultado de la Navidad. El resultado de la Navidad está en los versos 9 al 11. Versos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Fíjense lo que dice después, que es ¿qué cosa? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, después de concluir su obra expiatoria y de resucitar, Jesús, dice la Escritura, que ascendió al cielo, retornó a su posición de gloria y al ejercicio independiente de su voluntad y de sus atributos divinos. Bien. Yo quiero que usted entienda, cuando se habla aquí de la exaltación de Cristo, no se refiere a su naturaleza divina, se refiere a su humanidad, porque Jesús nunca dejó de ser divino. ¿Entiende eso? Se refiere a su nueva identidad como el Dios hombre. Cristo, amado hermano, es la verdadera razón de la Navidad. Él vino para reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora yo quiero que te entiendas, ese es el plan de Dios. La manera en que Dios rescata a la humanidad es en Cristo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Sabes? El propósito de Dios, dice el verso 11, es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quiero que te entiendas, y aquí hay mucha confusión, la gente no entiende esto. El nuevo nombre de Cristo, que describe más a fondo su naturaleza esencial y lo coloca por encima de cualquier otro ser, de cualquier otra persona, no es el nombre de Jesús, sino el, ¿sabe cuál es? Es que Él es el Señor. Y tenemos un solo Señor. ¿Entiende eso? Jesucristo es el Señor. ¿Sabe lo que significa eso? Se refiere principalmente al derecho a gobernar, la autoridad divina. Se refiere al dominio. Cuando se habla de Jesús, se refiere principalmente a que Él es soberano, a que Él controla todo. Él no solamente nos crió, Él también nos sustenta y Él es quien nos redimió. Si usted ve aquí, lo que la Escritura demanda no es que usted adore a la iglesia o adore a cualquier otra persona. Lo que Dios demanda es que todos los hombres adoremos a Jesús y confesemos que Jesucristo es el Señor. Fíjense, que toda lengua confiese, que reconozca, que afirme que Jesucristo es el Señor. Yo creo que te entiende, hay mucha gente que rechaza eso, pero la Biblia dice que eventualmente todos lo harán. Llegará el día en que todos tendremos que doblar nuestras rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor. Porque el resultado de la Navidad es que Jesucristo es Señor de la creación. Señor de la creación. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿has reconocido, has recibido a Jesús como tu único Señor y Salvador? Yo quiero que te entiendas, mucha gente celebra en Navidad, pero no todos celebran la Navidad. Si tú estás celebrando Navidad y Cristo no es el centro de la celebración, si tú no estás celebrando el hecho de que Dios te redimió en Cristo, de que Dios se humanó y vino a dar
su vida en tu lugar, tú no estás celebrando la Navidad. Aquellos que no han confesado que Jesucristo es el único Señor y Salvador, no están celebrando la Navidad. Voy a terminar con las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versos 8 en adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amado Dios, te damos gracias porque la Navidad es Cristo. Cristo el Señor vino a morir y a dar su vida para rescatarnos de la condenación eterna del pecado. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad sublime. Y permite, Señor, que si hay alguna persona en este lugar que no está celebrando la Navidad, Señor, hoy sea el día en que entienda que la Navidad es Cristo y que no hay nada más importante que confesemos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor, porque solamente en Él hay salvación y vida eterna, Señor. Aparte de Cristo no somos nadie. Señor, yo te pido que tú traigas esa convicción en nuestros corazones y que tú nos ayudes a todos nosotros a celebrar la verdadera Navidad. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Vamos a cantar un himno más.